6-7 años fue la primera vez que Fernando me propuso hacer un aula sobre mindfulness. Luego él es la segunda vez que viene, pero ha ido invitando o sugiriendo nombres que han venido y siempre ha tenido pues muy buena respuesta de público, como se puede ver por la gente que ha entrado, y lástima por la gente que se ha quedado fuera. Bueno, muchos ya sabéis lo que es el mindfulness y de lo que os va a hablar Fernando, otros no. Él es un gran comunicador, lo deja todo muy clarito, es la impresión que a mí me da. Entonces yo creo que vais a disfrutar de la charla, tanto los que sabéis algo, mucho, o los que no sabéis nada, como yo el primer día que le escuché. Bueno, gracias de nuevo, Fernando, por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias a la Caixa, que nos ayuda siempre en estas aulas. El esquema de la charla será, como siempre, 1 hora más o menos de charla, alguna pregunta, y luego los que queráis os puede dedicar el libro Fernando, si lo habéis traído, y si no lo podéis comprar. Y nada más, disfrutad y gracias. Gracias, Fernando. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorria. Posa handia esaten da, ez? Halako jendetza ikustea gai bihurri horietan, ez? Algoetan, ez? Baina gero da jende gehiago interesaturik dago, ez da? Nik uste dut hori gure gizartearen sintoma bada, eta horregatik bueno, hemen gaude. Entonces eso, que muchas gracias por venir, por estar aquí. Y creo que la palabra mindfulness es algo que se ha puesto de moda y que probablemente ese atractor, ese atractivo es parte de lo que hace que hayáis venido, ¿no? Y la palabra mindfulness se ha divulgado tanto que ya no sé si tiene un significado muy concreto, algo que se pueda decir con claridad, ¿no? El otro día me decían que una de estas librerías que hay en los aeropuertos, no me acuerdo cómo se llaman estas inglesas, o Willys, o no sé qué, que hay en todos los aeropuertos, estaba a punto de cerrar porque, bueno, pues ya no se venden libros y no se venden, ¿no?, tantas cosas, y que ha salido a flote gracias a estos cuadernillos de colorear a los que ha llamado mindfulness. Y entonces eso parece ser que ha reflotado la empresa y están encantados, ¿no? Entonces, esto no sé si se mueve y va cambiando, ¿no? Voy a utilizar otro. A ver con este. Sí. Entonces el mindfulness, bueno, los que se hizo popular, sobre todo empezó en el campo de lo sanitario, ¿no? Siempre hay un personaje que está en el sitio adecuado y en el momento adecuado, ¿no? Y los americanos tienen también esta virtud y luego aparte pues tienen ese fenómeno, ese altavoz tan grande sobre todo el mundo, ¿no?, que llega a todas partes, ¿no? Y este hombre, que era un médico de un hospital universitario en Massachusetts, pues casi clandestinamente a muchas de las personas que tenía con ansiedad, con problemas de lumbalgias y de tantas problemáticas de ese tipo, les daba clases de yoga en un apartado, en un pabellón que tenían al lado del hospital universitario, ¿no? Y se le ocurrió medir si eso producía beneficios. Entonces midió y dijo, bueno, esto tiene futuro y tal, ¿no? Porque no sé si sabéis que en Estados Unidos, si tú quieres que los seguros te paguen una terapéutica, pues esa terapia tiene que estar probada que tiene efectos, que tiene resultados, ¿no? Y entonces Kabat-Zinn lo que consiguió es probar que la práctica de 8 semanas tiene que ser en un tiempo determinado, ¿no? Entonces Kabat-Zinn consiguió probar que en 8 semanas sus pacientes obtenían beneficios en muchos ámbitos, ¿no? En el de la ansiedad sobre todo, el manejo del estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues supuso pues que empezase aquello a agrandarse, ¿no? Se aplicó a varios ámbitos de lo sanitario y claro, pues la sanidad pues le da una especie, y la sanidad y la investigación científica le da una especie de legitimidad al asunto, ¿no? Parece como que esto, ¿no?, es serio, no es una cosa de hippies o de locos y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto empieza a cobrar fuerza, ¿no? Entonces, luego se apuntaron los psicólogos.
fueron allí unos psicólogos, en concreto eran 3, que eran los 3 más importantes que había con el tema de la depresión en el mundo en ese momento, y también intentaron la terapia, y bueno, al principio no les salió, y entonces dijeron, oye, ¿por qué no nos sale a nosotros? Y le preguntaron a Kabat-Zinn, oye, ¿por qué no sale y tal? Y Kabat-Zinn dijo, ¿pero vosotros meditáis? No, que va, nosotros, ¿para qué nosotros? Meditamos, si nosotros somos médicos y en fin. Y entonces, pues digo, pues no tendréis que meditar, porque claro, no vais a enseñar algo que no sabéis practicar, ¿no? Y entonces, pues estuvieron 2 años practicando y luego reprodujeron el experimento y les salió, ¿no? La terapia que mejor funciona para las recaídas en la depresión, que es un problema enorme, ¿no? en las sociedades desarrolladas, ¿no? Total que ya, pues eso, los psicólogos, los médicos, la cosa pues empezó a ser algo más importante, etcétera, ¿no? Y se empezó a divulgar, y entonces viene este boom, ¿no? Que es el que hemos asistido, que el mindfulness aparece en todas partes. Entonces aparece, pues por ejemplo, en la empresa, ¿no? Y entonces en la empresa se empieza, porque los empresarios se dan cuenta de que, claro, el manejo de la atención hace que las personas estén más atentas, produzcan menos errores, se cuiden mejor, mejora la productividad, ¿no? Y entonces eso tiene resultados, ¿no? Pero además también observaron que no solo eso, sino que además el ambiente de trabajo en las empresas mejoraba. Es decir, que las personas estaban más amables, menos reactivas, más solidarias, cooperaban mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco, pues eso, el mindfulness ha ido cogiendo, pues muchos ámbitos de esto, ¿no? Ahora hay mindfulness para comer, mindfulness feminista, mindfulness para todo lo que os podéis imaginar. Hay mindfulness, o por lo menos lo que se llama mindfulness, ¿no? Pero ¿qué hay en el fondo de esto del mindfulness? Bueno, pues en el fondo está la meditación. Y claro, esto en el mundo, por ejemplo, en la sociedad americana, no estaba bien visto. Por ejemplo, una de las grandes novedades del otro boom también, que fue el de la inteligencia emocional, de Goleman. Bueno, pues se basaba en lo mismo. Y Goleman, como Kabat-Zinn, luego han confesado que ellos escondieron digamos, el fundamento budista de estas prácticas, porque si no iban a ser tachados, pues de eso, de que si espiritualistas, hippies, enloquecidos por las drogas y todas estas cosas, ¿no? Y así textualmente lo dice Kabat-Zinn, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues esto es una forma de meditación, pero claro, aquí nos encontramos con otro problema, y es el problema lingüístico, ¿no? Es decir, para nosotros en castellano, pues meditar es reflexionar sobre un tema. Voy a meditar sobre no sé qué, ¿no? Entonces, no recoge exactamente el campo semántico al que se referiría esto que estamos llamando meditación. Hay muchos tipos de meditación. Meditación también en nuestra tradición, en nuestra tradición filosófica, en nuestra tradición religiosa, en todas las tradiciones hay formas de meditación. Y hay, cada uno pues tiene una metodología, ¿no?, para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, la ventaja, digamos, de este modelo que, no, yo, como algunos ha salido también en la presentación y eso, yo fui muchos años profesor de la Facultad de Psicología, y entonces también hice como usuario, ¿no?, la mayoría de las terapias que hay en el mercado, ¿no?, con intención pues de conocerlas y de mejorar o de sufrir menos, ¿no? Y en mi trabajo en la psicología, pues lo que me di cuenta es que las formas oficiales que se utilizaban en la psicología habían perdido un poco de vista los aspectos existenciales, los aspectos humanistas y los aspectos trascendentes del ser humano. Entonces yo me dediqué un poco a eso, estuve durante 10 años en una asignatura que se llamaba Psicología Transpersonal, y que más o menos pues, se interesaba por todas las tradiciones de conocimiento que podríamos llamar místicas, que buscan este aspecto de la trascendencia. La trascendencia es simplemente, ¿no?, el que haya una causa mayor que uno mismo, ¿no?, que es lo que da sentido a la vida, pero que sea universal. Porque digamos que en el proceso de caer todas las trascendencias que en los últimos 200 años, la gente lo que ha sido agarrándose a causas menores, a causas que dividen, pero que no unen, ¿no? Y entonces lo importante son las causas
universales, las causas que sirven para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que empecé a investigar, y después de mirar en muchas de estas tradiciones encontré que en la tradición del Buda, y la tradición del Buda es una tradición también enormemente compleja, fijaros, con casi 2.500 años de historia, y budistas hay de todos los pelos, y hay en muchísimas partes del mundo mezclada con diferentes formas culturales, etc., ¿no? Pero hay una forma que es muy característica de la tradición del Buda, que es lo que se llama el camino de Sati, ¿no? El camino de Sati. Y Sati es la palabra Pali que se traduce en inglés por mindfulness. De manera que esto es lo que en el fondo esconde la palabra inglesa mindfulness, una tradición de conocimiento que se basa en la tradición del Buda. ¿Y el Buda qué es eso? ¿No? Es decir, aquí lo que vemos es que hay gente que, ¿no? Pues eso, que adora, idolatra, como si fuera un dios, como si fuera una divinidad, etc., al Buda, ¿no? Pero el Buda pues era un individuo, un ser humano, no diré que normal y corriente, porque aparentemente pues tenía que ser bastante perspicaz para darse cuenta de todas estas cosas que se dio cuenta, ¿no? Pero que en ningún caso pretendía ni ser ninguna divinidad, ni ser mejor que nadie, ni tener un contacto directo con la divinidad, ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo que él percibió es que los seres humanos sufrimos. Y lo que él diseñó es un método para la superación del sufrimiento. No dentro de 2 o 3 reencarnaciones, no, ahora. Un método para ir poco a poco deshaciendo el sufrimiento del ser humano. Entonces, el mindfulness es el camino, a través de esto que llamamos Sati, de superación del sufrimiento. ¿Qué es Sati? Entonces aquí ya voy a empezar con un cuadro, que es el que me va a servir un poco durante la exposición. No os asustéis, iremos intentando aclarar, ¿no? Bien. Sati es una actividad cognitiva que tenemos todos los seres humanos y que consiste en estar atento momento a momento, momento a momento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos conduciendo y estamos pensando en lo que le he dicho a fulanita, lo que tengo que hacer luego, etc. Estamos en piloto automático, no estamos al 100% conduciendo. Hay parte de la energía que se ha liberado porque hay una rutina que no necesita de tanta atención, aparentemente, ¿no? Y entonces eso lo dejamos. Y entonces eso es, ahí es como podemos diferenciar entre lo que es atención consciente, que sería estar todo el rato, y si no, una atención que puede estar dispersa o puede ser discontinua. Entonces la atención consciente la utilizamos siempre que tenemos que aprender un nuevo repertorio. Tenemos que aprender algo y al principio no sabemos andar o no sabemos hacer tal cosa, y lo que hacemos es estar atentos a todo el proceso para no perdernos nada. Así aprendemos. En la medida en que las partes de ese proceso se van automatizando, partes de ese proceso se van creando paquetitos, y entonces el proceso se queda compactado y solo lo que hace falta es un indicio para que ese paquete de respuesta, que es automático y mecánico, se ponga en marcha. Son los hábitos, ¿no? Y realmente los seres humanos somos un manojo de hábitos. Lo que hacemos es continuamente eso, ¿no? Aprender algo, mecanizarlo y ya no tenemos que reproducirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Sati es que esta atención consciente es la actividad a través de la cual nosotros podemos aprender cosas nuevas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando intentamos hacer eso? Pues cuando nosotros intentamos, por ejemplo, poner la atención sobre una cosa y estar todo el rato sobre eso, ¿no? Nos damos cuenta que al cabo de 3, 4, 5 segundos, toda la mente o parte de la mente se ha ido a otro sitio.
Entonces dice, coño, aquí esto, ¿no? Primero, la primera reflexión es, ¿qué pasa? Es que no me sé concentrar, decimos, ¿no? No me sé concentrar, tengo que concentrarme, ¿no? Entonces, bueno, es una idea interesante, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es juntar, digamos, todas las capacidades atencionales y que no se nos dispersen, ¿no? Y eso da la sensación de que estamos hablando de algo parecido a algo que se llama concentración, ¿no? Pero la concentración para nosotros, y aquí estamos con el término, con la cuestión del lenguaje, es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo muy grande, ¿no? La concentración es más bien darse cuenta de que cuantos menos objetos o menos fenómenos tenemos en la mente al mismo tiempo, el organismo, el sistema nervioso está más tranquilo. Nosotros estamos más tranquilos. De manera que la concentración, el objeto de la concentración, el porqué de la concentración en este sistema consiste en eso, en que nos vayamos dando cuenta de que cuando hay menos actividad, cuando hay menos agitación, uno está más tranquilo, ¿no? Y al mismo tiempo, como eso lo habéis probado muchísimas veces, cualquier actividad que empezáis significa que ponéis un esfuerzo que luego te das cuenta de que es una pérdida de energía, que no era necesaria, ¿no? Pues lo que sé, nos ponemos muy tensos, ¿no? Para aprender algo, pues, que sobre todo pues, significa algo de peligro, escalar o andar en bici o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, gastamos ahí una fuerza tremenda, ¿no? Y luego, con el tiempo, en la medida que eso sea, que hacemos el hábito, pues tenemos que hacer menos esfuerzo, ¿no? Y entonces, eso es lo que se dio cuenta el Buda. Dice, lo que tenemos que hacer para poder estar atentos a todo el proceso, ¿no? Es como sintonizar la atención con estos tres elementos. Es decir, estar momento a momento, ¿no? Pero solo con un objeto y con el menor esfuerzo posible. Y eso es de lo que se trata el mindfulness, de intentar sintonizar esta forma de la mente, entrenarnos para sintonizar esto, ¿no? Y esto es, en definitiva, el camino hacia la sabiduría. Porque eso es una mente sana, eso es una mente estable, ¿no? Entonces, esa es un poco la esencia del trabajo. Bien. Ahora vamos a ver esto. Los seres humanos, ¿no? Esto es un esquema que está adaptado de la neurociencia afectiva. Lo he adaptado de la neurociencia afectiva, ¿no? Entonces, los seres humanos, en principio, tenemos lo que son sensaciones, ¿no? Y siempre este tema de las palabras, ¿no? Las sensaciones son esos datos primarios que entran en el sistema, ¿eh? Pues puede ser calor, frío, el tacto, pueden ser, pues si tenemos en la vista, pues el color, la forma. Si tenemos en el oído, pues la longitud de onda o esto que sea, etc. Sensación, nada más que sensación. Hay algo que entra en el sistema, ¿no? No pasa por ningún sitio que se piense, ni que se ordene, ni que nada por el estilo. Simplemente entran al sistema, ¿no? Entonces pero esas sensaciones, ¿no? De alguna manera están gestionadas por el propio sistema. El propio sistema ha creado una forma de gestionar esas sensaciones, ¿no? No sé si es parte de la mente, porque al fin y al cabo también pertenece al sistema nervioso y es una parte que pertenece al tronco cerebral y a zonas muy primitivas de lo que es la cadena neural, ¿no? Y esas se encargan de gestionar todo eso. Y entonces ahí es lo que disponemos de una conciencia corporal, por ejemplo, ¿no? Lo que aprendemos es a cómo mover el cuerpo en el espacio, y por ejemplo, pues eso, sin perder el equilibrio, ¿no? Todo eso se aprende, ¿no? Y luego se gestiona automáticamente. Ninguno de vosotros está pensando todo el rato a ver cómo mantengo el equilibrio, ¿no? Es una cosa que simplemente funciona porque sí. Pero es parte de la mente. La mente está haciendo eso. Pero esa mente no tiene nada que ver con tú, con el yo, ¿no? Es algo que funciona. Funciona, es un sistema de arriba a abajo que gestiona todo esto que entra de abajo hacia arriba. Entonces, las sensaciones son esta forma de entrada, pero hay
resulta que, ¿por qué se produce el aprendizaje? El aprendizaje se produce, sobre todo, claro, cuando en animales que tienen una cuerda neural, un principio del sistema nervioso, porque tienen que tomar decisiones. Tomar decisiones quiere decir si voy para allá o voy para allá. Entonces, el que haga este movimiento o este movimiento depende, en principio, en origen, depende de que hay algo que me llama la atención para la supervivencia. Voy para allá porque hay alimento, o me voy para allá porque aquí hay un depredador que me puede llevar por delante. Entonces, así es como nosotros aprendemos, ¿no? Porque voy hacia algo que es nutricio, que me va a servir para adaptarme, y huyo de lo que es amenazador, etc. Con ese simple esquema, ¿no?, desarrollamos esto que llamamos el mundo de los sentimientos, ¿no? Claro, en el ser humano esto se complica mucho, porque no tenemos instintos. Lo que tenemos es una fuerza, ¿no?, una fuerza vital, ¿no?, que en principio ni tiene objeto ni tiene nada, simplemente el hecho mismo de la supervivencia, ¿no? Esa fuerza que es instintiva, pero que no tiene forma, ¿cómo se domestica? Se domestica a partir del cuidado de la figura materna, que es la que, y del lenguaje. Estos dos elementos son los que consiguen que esa fuerza pulsional se convierta en deseo. Los seres humanos tenemos deseos, somos seres deseantes, ¿no? Pero claro, ese deseo ya no tiene que ver con el principio ese de que Dios me interesa lo nutricio y huyo de lo amenazador, porque al entrar en el registro este del lenguaje, ¿y cómo entramos en el registro del lenguaje? Pues cuando el niño grita porque hay un desequilibrio en el sistema, tiene frío, tiene hambre, necesita contacto, lo que sea, la madre o la figura materna interpreta eso. Entonces, ya interpreta a partir de lo que ella ha vivido anteriormente, de lo que ella supone, de sus presupuestos, de sus prejuicios, de sus ideas sobre la crianza, de todas esas cosas. Y el niño entra en el juego de la interpretación. Por tanto, el deseo tiene que ver con ese deseo del otro, y entramos en ese juego, ¿no?, que ya no es un deseo que tenga que ver con la supervivencia, sino que es un deseo simbólico. Eso hace que, claro, ¿el deseo qué es al final? El deseo es que sea lo que sea el desequilibrio que en este momento se produce en este organismo, ya sea del orden fisiológico o no, ya sea del orden simbólico, ¿no?, lo que hace es dejar una tendencia. Es decir, hay una necesidad, hay un desequilibrio, y eso hace que el organismo o la mente se ponga como tendente a ir o tendente a retirarse, ¿no? Pero en el fondo es un lugar vacío, es un sitio donde no hay nada. El deseo nunca se puede llenar, el deseo es vacío, el deseo está vacío. Si ya no está vacío es que no es deseo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, vivimos en el mundo, somos deseantes, ¿no? Estamos en el mundo del deseo, ¿no? Y para tapar ese deseo, que es un vacío existencial, que es un vacío de en ese vacío no hay un ser, es dejar de existir el conectar con ese vacío. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar tapaderas. Intentamos tapar el vacío, ¿no? Y lo tapamos con cosas, ¿no? Pues con comida, con películas, con música, con sexo, con lo que sea, ¿no? Con unas cosas que nos parecen nobles y otras no, eso es lo de menos. El caso es tapar la sensación de falta. Y nos pasamos la vida, porque claro, nunca, como solo se puede llenar parcialmente ese deseo continúa, y toda la vida nos pasamos intentando llenar el deseo de los otros, el deseo de uno, el deseo de tal, toda la vida intentando hacer eso. Y eso, cuando, ¿no?, este mismo juego que hemos aprendido ¿no?, y el cual constituye la memoria, porque claro, aprendemos por la repetición. Cuando yo lo que hago es, siempre que tengo esta sensación, respondo de esta manera, ¿no?, ya tengo ese hábito, he creado esa dinámica, entonces lo que hago es, pues eso, siempre repetir eso, ¿no? Y entonces ese objeto que tapa, para mí, empieza a cobrar mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Lo necesito para tapar este tipo de deseo, lo necesito, me apego a él.
me aferro a él. Entonces se produce el aferramiento, ¿no? Y claro, se produce ese aferramiento y uno se identifica con eso. Y dice, esto soy yo. Yo soy vegetariano, yo soy carnívoro, yo soy del Atleti, yo soy no sé qué. Nos identificamos. Cogemos eso como parte de nosotros mismos. Esto soy y lo otro no soy, ¿no? Hacemos este juego y diferenciamos entre lo que soy y lo que no soy. Y eso desarrolla, digamos, ese mundo simbólico que es el mundo de la conciencia mental, ¿no? que hay ahí arriba, ¿no? Donde están las facultades superiores, los procesos cognitivos superiores, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo es el mismo proceso evolutivo. El proceso evolutivo del ser humano ha ido dando estos pasos. Pero cada uno de estos pasos tiene una forma de regulación, ¿no? Las sensaciones, precisamente el sistema es homeostasis, es decir, busca por sí mismo el equilibrio, mantener vivo este organismo, ¿no? Aprendemos la regulación emocional, ¿no? Aprendemos a regular estas actividades afectivas, estas tendencias, ¿no? que tenemos hacia las cosas, estas adicciones y estas alergias que constituyen el mundo afectivo. El mundo afectivo no es más que eso, ¿no? Adicción y alergia, ¿no? A unas cosas, a unos objetos, a unas personas, a unos valores, a lo que sea. Y también, efectivamente, hay una parte que es ejecutiva, ¿no? que es esa atención, ¿no? que es la que en principio se supone que está al mando del asunto. Son los que, digamos, gestionan, digamos, el proceso, ¿no? Me gusta esta representación que hace este Jack Palance en el grupo de la neurociencia afectiva, ¿no? Porque son sistemas en el que esto es más fundamental, pero es más primitivo. Es decir, sin esto no puede aparecer lo otro, pero es aquello, digamos, tiene más posibilidades. Lo que hemos hecho es, al salirnos del instinto, es salirnos de una manera que es fija, rígida, igual durante toda la vida, igual durante toda la especie y siempre la misma, una forma de acción que es esa, ¿no? Y que en muchos casos lleva a la propia muerte del individuo porque no tiene capacidad de gestionar dependiendo de la situación. No se adapta a la situación, el instinto no puede adaptarse a la situación, ¿no? Entonces nosotros hemos conseguido eso, pero claro, eso significa más complejidad y más inestabilidad también, ¿no? Cuando más complejo, más inestable es el sistema, ¿no? Entonces aquí en esta columna de arriba a abajo, como veis, está eso que decíamos, sati, ¿no? Sati es la capacidad ejecutiva, ¿no? Sati dice, voy a estar atento, ¿no? Pero resulta que para estar atento tiene que bandearse con los afectos, ¿no? Es decir, la mente, ¿por qué se va? Se va porque no le gusta lo que ve y se crea algo, ¿no? Dice, que recuerda una imagen de un viaje bonito donde estuvo, una situación que le pasó no sé dónde, etcétera, ¿no? Y entonces eso es, la mente está movida por las conexiones, estas conexiones que son conexiones afectivas, ¿no? Que es la fuerza del apego, ¿no? La fuerza del apego. Estamos apegados a diferentes tipos de contenidos que utilizamos cuando la situación no me gusta o que intentamos retener cuando la situación me gusta, ¿no? Entonces eso es por lo que Sati al principio no puede funcionar bien. Tiene que empezar a aprender a gestionar tanto esto que es todo el mundo afectivo interno, todos esos hábitos afectivos en los que vamos intentando que la cosa vaya bien, trayendo las imágenes o los contenidos que nos apetece en cada momento, o a través también del control energético del organismo. Es decir, y todo eso funciona en esta corriente que es podemos dirigir la atención hacia el ámbito de las cogniciones, que se aparecen como imágenes, conceptos, ideas y sobre todo discurso, ¿no? Y el principal problema es el discurso, porque todos creemos que ese que habla soy yo. ¿Y quién va a ser si no, no? Pero resulta que lo mismo que el
estómago tiene una actividad determinada y produce unos resultados, la mente hace lo mismo. La mente funciona con una serie de elementos simbólicos, que son las letras, las palabras y todo eso, y aunque tú te quieras callar, no te puedes callar. La mente sigue produciendo eso. La mente va a su bola, ¿no? Entonces, lo que vamos descubriendo poco a poco al plantarnos y darnos cuenta de todo esto es que en realidad uno dirige mucho menos de lo que parece, de lo que cree dirigir. Y esto básicamente es una cura de humildad, ¿no? Porque entonces nos damos cuenta de que no somos dueños de nuestros actos, de nuestras reacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está bien, porque nos humaniza, ¿no? En el fondo el problema más importante del ser humano es la arrogancia, ¿no? Es el pensar que es el dueño de la naturaleza, que es el dueño de sí mismo, que es el dueño de su perro, que es el dueño de su señor, de su señora, que es el... ¿no? Esa sensación de lo mío, eso que es egoísmo, es lo que más nos hace sufrir, ¿no? Entonces, en la medida en que eso va bajando un poco, pues realmente pues, nos humanizamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero todo esto se produce, como digo, en el ámbito de la experiencia. Y no hay más. Bueno, yo desafío a que alguien busque algo que no entre dentro de estos tres ámbitos. ¿No? Vamos a hacerlo por un momento. ¿No? Vamos a entornar los ojos un poco y observar qué es lo que pasa por ahí dentro. Solo con los ojos entornados ya el sistema nervioso se tranquiliza mucho, porque los ojos ocupan mucha de la actividad del cerebro y del sistema nervioso. Y eso hace que estemos como más tranquilos, que nos podamos relajar un poco. Es una sensación, diríamos, agradable. O sea, es una sensación en el cuerpo y es un sentimiento agradable, ¿no? Algo que resulta agradable. Pero inmediatamente, en cuanto llegamos a un punto de relajación, empieza la actividad. Entonces ahí observamos, por ejemplo, incluso con eso, con los ojos entornados, que no tenemos, digamos, imágenes directas, podemos dirigir la atención hacia las sensaciones físicas, como hemos dicho. Por ejemplo, la sensación de los pies tocando en el suelo, por ejemplo. Esas son sensaciones físicas, ¿no? La sensación de todo el cuerpo sentado. La sensación, pues por ejemplo, de opresión que produzca pues el cinturón o lo que sea, ¿no? En una parte del cuerpo, el tacto, ¿no? La sensación de calor, todas esas actividades somáticas. El cuerpo está produciendo información y nosotros podemos experimentarla si dirigimos la atención hacia ahí. De la misma manera que podemos experimentar todo el rato, pues, cuando hay incomodidad en una parte del cuerpo, o algo que es picor, o quemazón, o tensión en esa de una sensación de algo tenso. Estos son sentimientos, ¿no? Porque tienen que ver con lo agradable y lo desagradable, con el placer y el dolor. Todo el rato hay un registro que está continuamente en marcha del sentir, de lo que sentimos, ¿no? Y luego, como hemos dicho, pues hay imágenes mentales, hay pensamientos, ¿no? Pensamientos para los que se utilizan conceptos, para los que se utilizan ideas, para los que se utilizan palabras. Todo eso está continuamente pasando. Y aunque tú dirijas la atención a las sensaciones físicas, todo eso sigue pasando. Pasa a un segundo plano, pero sigue pasando. Ese es el flujo de la experiencia. Normalmente vivimos dentro de ese flujo, ¿no? No nos damos cuenta, pero cuando nos ponemos de esta manera decimos, oye, mira, sí, puedo ver que ahora esto está hablando. Y justo cuando lo veas, se callará.
porque se ha sentido pillado, claro. O puedes dirigir la atención eso hacia una incomodidad, hacia una sensación de desasosiego que te acompaña desde una discusión, desde un conflicto que has tenido a la mañana, desde una pérdida que has tenido últimamente. Hay algo ahí de ese orden del sentimiento, ¿no?, que está como fondo y el cual podemos observar también, ¿no? Pero todo lo demás sigue. Y están las sensaciones, pero todo lo demás sigue. Pero ¿qué más hay? Hay sensaciones, hay sentimientos, hay cogniciones. Cualquiera de las cosas que encontremos ahí dentro, en ese flujo de la experiencia, se pueden calificar dentro de esos tres bloques, de esos tres grandes bloques. Y nosotros no tenemos más que esta experiencia. No hay nada más. No existe otra cosa. Esto es lo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, esta experiencia de esta privada, esta experiencia privada, este flujo de conciencia con todas estas actividades. Esto es lo único que tenemos, desde el principio hasta el final. El sufrimiento no está fuera. Las cosas no son feas, no son bonitas, no son malas o buenas. Esos son los conceptos que nosotros hemos creado para relacionarnos con ellas. Y eso pertenece a la experiencia. Por tanto, el sufrimiento está en la experiencia, no está fuera. Bueno, pues abrimos los ojos y volvemos a este momento. La meditación, esta premeditación, consiste en atender a este flujo de la experiencia. Atender con interés, con curiosidad. Como veis, es una meta-atención que se pone por encima de todos estos fenómenos. Se pone por encima de las sensaciones, de los sentimientos, de las actividades cognitivas, ¿no? Y las observa y dice, mira, ahora hay pensamiento. No es lo mismo el que uno esté pensando, ¿te acuerdas? Que uno esté recordando una actividad que hizo con una amiga suya, que estuvo muy bien, que se lo pasaban de maravilla, etcétera, etcétera, que yo me dé cuenta de que estoy pensando en esto. ¿Sí? Una cosa es estar identificado con el proceso ese de estar recordando, en el cual estás metido, en el recuerdo y tal, y otra es que yo me dé cuenta de que estoy recordando ese. Entonces es una atención, meta-atención. Y entonces lo que consiste es en eso, simplemente, ¿no? En levantarse por la mañana y decir, a ver cómo estás hoy, ¿no? Dicen los del budismo occidental, la mente de cada día, ¿no? A ver cómo estás hoy. Mira, pues fíjate, todavía está los restos de aquella mirada que me echó el tendero, como diciendo que soy un plasta y que no sé qué, y veo la mirada, ¿no? Todavía me queda, ¿no? Ha salido también, mira, tengo que felicitarle a fulanita porque es su cumpleaños y tal. También sirve para esto la meditación. Porque al tener tiempo para meterse en el proceso, uno se acuerda de muchas cosas. Hombre, la cosa es que si en ese momento te levantas y la felicitas, pues ya has roto la meditación, ¿no? Y esto es lo que nos pasa. Que encontramos cosas que nos resultan, esto es fundamental, esto sí, me tengo que mover, no puedo quedarme aquí más tiempo porque, el teléfono, uy, y si es que es algo grave y tal, ¿no? Y si es que no sé qué, tal, Entonces, buscamos la manera de salir inmediatamente de ahí, ¿no? Porque en el fondo es un ejercicio de riesgo, ¿no? Porque uno se encuentra con tantas cosas que no le gustan, de uno mismo, ¿no? Se encuentra con muchas cosas que no le gustan. Y está con ellas, y dice, joder, no me da mala leche, no.
si no te levantas y aguantas un poco, resulta que luego pues, se va y aparece otra cosa. Ah, mira qué buena. ¿No? En 10 minutos pasas de estar más mosqueado con la humanidad que la leche a decir, joder, qué maravilla la vida, ¿no? Lo que nos da, lo que nos... Así somos, ¿no? Y solo hay que darse cuenta, ¿no? de esto que llamamos la impermanencia, ¿no? La impermanencia, que todo empieza y todo termina, ¿no? Claro, no, eso es una idea, ¿no? Lo que hay que hacer es experimentarlo de esta manera, ¿no? Experimentar que hasta la cosa que te parece más importante dura en la mente 5 minutos y se acaba, ¿no? No, hay muchas que revuelven, ¿no? Hay muchas que vuelven y vuelven, también es verdad, ¿no? Hay mucho pensamiento obsesivo, le hemos dado tanto juego al asunto, ¿no? Y hemos creado lugares sin salida, ¿no? Que es ese pensamiento obsesivo, ¿no? Cuando ese proceso se pone en marcha, que no lleva a ninguna parte, porque os habréis dado cuenta que es la repetición de los mismos argumentos de hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero que no hay nada nuevo, porque no puede haber nada nuevo, porque no hay solución para eso, ¿no? Pues entonces uno dice, bueno, pues ya vale, ¿no? Entonces ese ya vale es como le quita fuerza a eso, le quita fuerza. Entonces, la otra vez que viene, pero si ya esto ya no me sirve, ¿no? Y va quitándose fuerza, ¿no? Entonces igual al principio la persona muy obsesiva que estaba 12 horas dándole vueltas, no dormía con algo que le habían dicho, que le había pasado, claro, pues luego resulta que le dura menos, ¿no? 6 horas, 3 horas, 2 horas. Y ahí luego dice, uy, va a empezar esto, quita, yo por ahí no voy, ¿no? Entonces así como vamos aprendiendo, ¿no? A manejar los estados, ¿no? Y este estado de impermanencia tiene que ver con, sobre todo, con esta profundidad que decíamos de lo que es el estar muy agitado y el no poder estar atento, ¿no? Eso es lo que nos produce. Estos son los obstáculos para darnos cuenta, para experimentar la impermanencia, ¿no? Por una parte, demasiada agitación en el cuerpo, ¿eh? La agitación física, la agitación de no poder descansar, y negligencia, es decir, no hay atención constante, ¿no? Con el ámbito de los afectos, lo que tenemos como obstáculos es lo que hemos dicho, ¿no? La atracción y el rechazo. Nos vemos atraídos por una serie de objetos, por una serie de ideas, por una serie de conceptos, por valores, por lo que sea, y rechazamos otro. Nos hemos identificado con uno y nos agarramos a esto soy yo, esto no soy yo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y en realidad, bueno, pues podía haber sido de otra manera. Entonces cuando uno se da cuenta de que sí, que podía haber sido de otra manera, de que el otro, que aunque representa eso que yo no soy, no es tan desagradable ni tan odioso como pensaba, ¿no? Sino que también es otra persona con sus preferencias, con sus sufrimientos, con sus cosas, pues bueno, todo eso se va moderando también, ¿no? Va superando, digamos, esta idea de la atracción y rechazo, ya sea con las personas o con otro tipo de cosas, ¿no? Y uno se da cuenta de la insatisfacción. La insatisfacción, que es un elemento estructural del ser humano, por lo que hemos dicho. El ser humano es un organismo tan complejo que la única vez que está estable es cuando está muerto. Es la única vez, porque si está vivo, está continuamente necesitando cosas, está continuamente en un equilibrio inestable. Ese equilibrio inestable supone el que no estoy completo, supone la sensación, la impresión de insatisfacción. Es la insatisfacción existencial. Y cuando uno acepta deportivamente, ¿no?, que esa incompletud del ser humano, dice, bueno, pues es verdad, soy una persona vulnerable, soy una persona, ¿no?, que como todas las demás, ¿no?, que un puñetero virus de mierda puede acabar con esto que yo creo que soy tan importante, ¿no?, que ni se ve el puñetero virus, ¿no?, pero fíjate lo que hace, ¿no?, cuando uno, ¿no?, pues, entonces uno va dándose cuenta de la interdependencia, ¿no?, de que realmente no puede vivir en esa separación que él pretende, ¿no?, que todos dependemos, que la única forma, no es, el ser humano no es un ser viable como individuo, no puede sostenerse, no puede sobrevivir como individuo, tiene que sobrevivir en un espacio y en un entorno que permita esa supervivencia, ¿no? Entonces todo eso hace que, ¿no?, esto lo hace también la edad, mucho de esto lo hace la edad también, ¿no?, el ir comprendiendo las cosas, el ir encajando golpes, ¿no?, y saliendo una y otra vez, ¿no? Y la idea está de la impersonalidad, ¿no?, de que realmente eso que yo creo ser, ¿no?, en realidad no es más que
una marioneta, un personaje que me he creado, una máscara que hago ante los demás, porque realmente ya veo que yo es la cosa más insustancial del mundo, que me contradigo a mí mismo cada 15 segundos, ¿no? Que realmente no soy capaz de gestionar esto, de dominar esto que yo creo ser, ¿no? Si yo fuera el que dirige esto, si yo fuera el que mandase, ¿por qué no, esto no pasa como a mí me da la gana? ¿Y por qué me pasan cosas que yo no quiero? Entonces, claro, pues desde ahí uno se va dando cuenta que ese personaje es, bueno, pues algo que necesitamos, ¿no? Pues para la vida social, para la vida convencional, pero que detrás de la careta lo que existe es un individuo con sus dificultades, son de este tipo, ¿no? De agitación, de atracciones, de reflexiones, nos humaniza, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama el libro, ¿no? Lo de la sabiduría? Porque estas son lo que en la tradición del Buda se dice que son las 3 características de la existencia, y cuando se conocen las 3 características de la existencia, eso es lo que se considera la sabiduría. Entonces hay que trabajar con esto que serían los obstáculos, y de esa manera podríamos desarrollar este estado que llamamos de sabiduría. No hace falta grandes colocones, no hace falta tener estados maravillosos, no hace falta ser un superdotado, no hace falta irte a una ermita o a una cueva y pasar no sé cuántos años ayunando. No. Día a día, salir de aquí, atención, pum. Voy atento a cómo piso, a cómo ando, voy atento, voy abierto, voy recibiendo, voy atento, desarrollar una atención. Y veo, observo, mira, hola, aquello como me tira, uy, esto como lo rechazo. Mira, ser consciente de lo que está pasando en este organismo, ¿no? En eso consiste la sabiduría. Son interesantes, eso, como juego intelectual. Y a mí me gustan, ¿eh? O sea, yo no dejo tampoco de pensar en ellas. Pero no son necesarias para hacer el trabajo que hemos dicho. Es decir, uno puede desarrollar la atención sin tener que preguntarse eso. O sea, no hace falta que uno crea en nada para hacer lo que hemos dicho que hay que hacer, de estar atentos, de desarrollar este tipo de atención, ¿no? Dicho eso, por ejemplo, ¿no? Para jugar, digamos, al juego intelectual que me propones. En este caso, por ejemplo, que decimos de la homeostasis, ¿no? El organismo, mientras tú estás dormido, sigue haciendo sus funciones, incluso cuando está en coma, etcétera, etcétera. Eso lo hace la materia solo. O sea, te devuelvo la pregunta. ¿La materia es capaz de gestionar, por ejemplo, un sistema tan complejo? Solo la materia, esto, digamos, pues, se organiza de alguna manera súper especial que hace que de repente empiece a pensar la materia. No sé, no tengo ni idea, ¿eh? Me lo pregunto yo también. Esa es una. La otra me has dicho, la de la reencarnación. Bueno, en la tradición budista ya he dicho que, claro, hay de todo, ¿eh? Hay realistas, hay idealistas, lo mismo que en la tradición occidental, que en la historia del pensamiento occidental. Pues ha pasado por épocas muy parecidas el pensamiento budista, ¿no? Esta idea de la reencarnación, por ejemplo, no es una idea que sea afín a todas las formas del budismo, ni mucho menos, ¿no? Es bastante conocida en el mundo del budismo tibetano, que ejerce esta especie de fascinación, ¿no? En nosotros, pues porque es el sitio tan recóndito del mundo que quedaba allí en eso, y parece que son los únicos que han conseguido conservar la virginidad, ¿no? Y además van vestidos de esa manera y tal, y entonces ya nos parece que algo de eso, vamos, hay que arrastrarse delante de ellos porque son la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa forma del budismo, pues sí que el Renacimiento parece que tiene alguna importancia, ¿no? Pero lo que podríamos decir es que, de alguna manera, este organismo, por muy insignificante que nos parezca, hace cosas, piensa cosas, tiene gestos, actúa, hace muchas cosas a lo largo de su vida. Y todas esas cosas dejan marca en el universo, porque se han hecho, porque se han manifestado.
Y esa es una parte que nos responsabiliza de nuestros actos. Eso deja marca. Lo que cada uno hacemos continuamente hace que los que vengan después tengan también una tendencia, porque generamos una tendencia, como individuo, como colectivo, como sociedad. Las decisiones que tomamos no son decisiones que nos afecten solo a uno mismo. Que luego al final este supuesto sujeto, que esta marioneta, este yo simbólico con el que compartimos, ese desaparece seguro. Este cuerpo también desaparece seguro. Pero todo eso que has hecho, de alguna manera, creo que queda ahí. En cuanto a los mantras, por ejemplo, es un buen ejercicio para desarrollar concentración. Como es una cosa que parece como muy ritual, ¿no? Y que ¿no? Muchas veces nuestra sociedad tiene como un cierto rechazo al ritualismo y a estas cosas, ¿no? Los que, en fin, la gente que ha salido de lo que ha sido la Iglesia, ¿no? de lo que se ha salido, digamos, de lo que ha sido lo que llamamos la Iglesia, no de lo profundo de la religión cristiana, que es un mensaje maravilloso y que es además el que nos puede alumbrar en estos momentos difíciles como sociedad, ¿no? El mensaje del amor, ¿no? Pero al ser una cosa como ritualista, el mantra a mucha gente que es anticlerical le rasca, ¿no? le escuece, no le gusta, ¿no? Porque solo ve eso, el aspecto externo, ¿no? Pero resulta que tiene elementos muy interesantes, ¿no? Primero, cantar. Cantar es una actividad que es casi igual de buena que meditar. Es buenísimo. Es buenísimo para el organismo, es buenísimo para la mente, es buenísimo, ¿no? Cantar es fantástico. Se canta en todas las culturas cantan, ¿no? Amplía el corazón, nos hace ser más, nos da una sensación de amistad, de coleguismo, etcétera, etcétera, ¿no? La repetición de estos mantras, ¿no? Que no importa tanto lo que digan, como que son sílabas que están preparadas de una manera para que la respiración sea de una forma determinada, se produzca de una forma determinada, lo que produce es un efecto en el cuerpo-mente, que es un efecto que sobre todo tiene un carácter concentrativo. Lo que hace el mantra genera concentración, ¿no? Y curiosamente hay muchos hombres que lo rechazan y que cuando lo practican descubren un gran aliado, porque los hombres tienden a ser más obsesivos, ¿no? Y esa obsesividad con el ejercicio del mantra se relaja mucho, porque produce esta capacidad de concentración, ¿no? A través del juego de la repetición. A ver si el deseo que se desarrolla en los sentimientos, si se desarrolla inherentemente al ser humano, como genéticamente estamos formados, o se desarrolla culturalmente los hábitos que... Un poco de las dos formas, porque como hemos dicho, este organismo necesita de intercambios continuos con el exterior, no solo de nutrición, de aire, sino también de muchas cosas, de contacto, por ejemplo. Ya sabes que los bebés se mueren si no son acariciados, ¿no? Entonces, somos muy dependientes del exterior, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Genera necesidades. Las necesidades son cosas que son de vida o muerte, ¿no? Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, eso que los animales en general lo que hacen es responder instintivamente a eso, ¿no? Cuando tengo una necesidad respondo instintivamente. Eso es lo que nosotros no tenemos instinto. En cierta manera nos hemos liberado de eso, ¿no? Pero eso que era el instinto se doma en lo que llamamos el deseo. Y el deseo es esto que decimos que ya tiene mucho que ver con lo que es el cuidado. A través del cuidado y a través del lenguaje es como domesticamos el deseo, y como el deseo cobra una dimensión simbólica, y por eso deseamos cosas que no son necesidades, que son simplemente pues apetencias, ¿no? Que eso es curioso también, ¿no? Porque nosotros decimos que las cosas son buenas porque nos apetecen, no que nos apetecen porque son buenas. Te quería preguntar por
sentido de la vida. Supongo que lo ubicas arriba de todo, cogniciones, motivación, y parece ser que como seres humanos somos más felices, pues, podemos llevar una vida más plena si encontramos un sentido a la vida. ¿Cómo? Yo entiendo que realmente es así, ¿no? Y que es saludable, ¿no? Vivir con ese convencimiento. La dificultad igual radica en llenar ese, ¿no? concepto. ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿no? Sí que me gustaría que elaboraras un poquito esto. ¿Cuál es tu experiencia con este concepto? Claro, el sentido de la vida es esto que llamamos el sentido de la existencia, es la pregunta del existencialismo, la pregunta sobre la existencia, ¿no? Y claro, esto varía mucho a lo largo de la vida. Las motivaciones van cambiando según vamos pasando de una edad a otra, ¿no? Eso, por ejemplo, en la tradición psicológica, Maslow, lo estudiosa, con muchos lo habréis visto, la jerarquía de motivacional, ¿no? Al principio, pues es simplemente la supervivencia física. Todos somos capaces de hacer eso dependiendo de causas y condiciones. Los Balcanes son Europa hace nada. Luego se desarrolla la necesidad de seguridad, ¿no? Y esa necesidad de seguridad se puede convertir en algo tan obsesivo como que somos muy fácilmente manipulables por este tipo de cosas, ¿no? por la sensación de seguridad, cuando la seguridad realmente no está garantizada. No hay nada que garantice la seguridad. Es que ahora mismo aquí puede caer, ¿no? un meteorito y se acabó, o viene el tsunami o lo que sea, ¿no? Es decir, nadie nos garantiza que vamos a salir vivos de aquí, ¿no? Independientemente de que la esperanza de vida crezca y todo eso, pero si somos realistas, ¿no? Es decir, no hay nadie que nos pueda garantizar eso, ¿no? Pero no nos resignamos a aceptar eso tampoco, ¿no? Luego viene la necesidad de pertenencia. Uno, tiene que saber que pertenece, ¿no? a un colectivo, a algo mayor, necesidad de pertenecer. Entonces, durante mucho tiempo, ¿no? en la época, por ejemplo, de la adolescencia y todo eso, esta sensación de pertenencia tiene que salirse de la familia y buscar su lugar en la sociedad, y entonces busca la cuadrilla o busca otros lugares a los que siente que pertenece, ¿no? El sentimiento nacional, por ejemplo, la identidad nacional es un sentimiento de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un colectivo que tiene unos valores, que tiene una cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también hay necesidades cuando la vida sigue, cuando avanza, ¿no? De reconocimiento. Porque, ¿no? dentro de lo que es nuestro estar en el mundo, ¿no? Pues en el fondo aprendemos de las desilusiones. Lo que hacen es bajarnos poco a poco de esa sensación de omnipotencia que tenemos cuando somos niños, ¿no? Y entonces, bueno, ese trabajo de alguna manera dice que alguien espera, ¿no? Esperamos que alguien con el tiempo nos reconozca el valor de lo que hemos hecho, ¿no? Aquí es donde se frustra la mayoría de esta pirámide de las motivaciones en el ser humano, ¿no? Porque esta sociedad es una sociedad que no tiene el hábito de agradecer, porque por medio está el dinero, la gente piensa que paga servicios por dinero, y ese sentido comercial de la vida deshumaniza a los seres humanos. El trabajo no se hace bien por dinero, se hace bien por el otro, se hace bien por placer, se hace bien porque le gusta, se hace bien, pero no tiene nada que ver con el dinero, el que uno haga bien las cosas. Entonces, cuando uno quiere hacer bien las cosas y no encuentra el reconocimiento, generalmente se amarga y se frustra. Y entonces, cuando pasamos a esta segunda mitad de la vida sin haber recibido reconocimiento y viendo que la sociedad no te va a dar eso que tú estabas esperando por el trabajo que has hecho para todos los, ¿no? como servicio para todos los que te han precedido, pues muchas veces se corta esa jerarquía, ¿no? Y en el fondo, ya en la segunda mitad de la vida, es cuando en general las cosas externas no sirven ya. Uno no tiene motivación para comprarse un coche más grande o para tener
un vestido de no sé qué que cuesta no sé cuánto. Es decir, esas cosas del exterior uno ya sabe que no llegan a satisfacer, a dar esta sensación, ¿no? a dar satisfacción profunda, ¿no? Y entonces se vuelve hacia adentro, ¿no? Y entonces es cuando aparece la pregunta sobre el sentido de la existencia, porque hasta entonces estamos demasiado fascinados por el exterior, ¿no? Y entonces cuando entramos ahí en el sentido de la existencia, muchas veces es difícil si observamos pues los telediarios y digamos algún tipo de información que nos llega sobre la sociedad, ¿no? Porque lo que no se ve es los millones y millones y millones de personas que son buenas personas, que ayudan a su prójimo, que están dispuestos a echar una mano, que están en organizaciones no gubernamentales, que son solidarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente hay muchísimos, ¿no? Y entonces, como eso no se ve, pues uno empieza a dudar del ser humano y empieza a perder esa idea de esto tiene sentido, el único sentido que tiene esto es ayudarse los unos a los otros. No hay otro sentido en la vida. El sentido es que estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. Ya no hay grandes trascendencias, ya no hay ideas de estas maravillosas, los grandes ídolos, los grandes fetiches que ha tenido la humanidad. No, todo eso se acabó. Incluso las identificaciones parciales, las trascendencias parciales, las causas que nos superan, pero que son divisorias, que no unifican a todos los seres, no nos sirven ya, ¿no? Necesitamos algo que sea universal y que sirva para todos, ¿no? Y es lo único que tenemos es eso, vamos a cuidarnos los unos a los otros. Entonces, por eso decía que el mensaje del cristianismo en ese sentido es muy necesario, ¿no? En el sentido del amor, ¿no? Pues lo dejamos ahí, ¿eh? Muchas gracias.